Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fix Guzmán, ¿cómo están? Por lo que se encuentran todos muy pero que muy bien, deseándoles un excelente día. Estamos aquí una vez más trayéndoles, cámonos, un nuevo video de fanfic que tanto les gusta, pero que le den al botón de me gusta, suscribirse y recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, así que empiece el video. Adiós, adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo card de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada la supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Fiction Only Reader. Chapter 367. CH10, 1, 367, 2. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Takuma miró fijamente la fotografía de Uchiha Gouki en el altar funerario. 5. Gouki llevaba su uniforme de la fuerza policial en la foto con una expresión severa propia de un Uchiha. 2. Cuando Arisu le contó que Gouki había muerto en una misión, le costó asimilar la repentina noticia. Gouki era su compañero en el grupo de trabajo sobre narcóticos y el único Uchiha del equipo antes de que cobrara impulso. Estuvo allí desde el principio, uniéndose inmediatamente después de que se diera luz verde a la formación del grupo. Contribuyó al crecimiento del equipo y les proporcionó conexiones muy necesarias gracias a su identidad como Uchiha. 1. La relación de Takuma con él era principalmente la de un amigo de trabajo, ya que no se veían fuera del trabajo, pero habían luchado juntos y arriesgado sus vidas luchando contra el Chunin rebelde durante el asalto a la granja. Esa experiencia forjó una conexión fuerte que era difícil de definir. Lo había invitado a él y a todos los que lo acompañaron durante el asalto a la granja a su ceremonia de ascenso de rango. 1. Presentó sus respetos al difunto y ofreció sus condolencias a la familia antes de reunirse con Masaaki Jinenro al fondo del salón. Todos los involucrados en el asalto a la granja estaban presentes en el funeral. Al parecer, también estaban presentes todos los shinobi Uchiha. Vio a la familia de Mikoto, a Setsuna, quien se la había presentado, a Kano, su primer jefe, y a Yakumi, quien se había hecho cargo del grupo de trabajo antinarcóticos después de él. También vio a 4 Jonin Uchiha que reconoció. 1. Aunque había trabajado en la policía, nunca había visto a tantos Uchiha juntos. Gouki era solo un Chunin y no tenía padres admirables, así que ver a tantos miembros del clan presentes demostraba la afinidad que los Uchiha sentían entre sí. 2. Te hace pensar, ¿verdad? Susurró Nenro mientras la ceremonia se desarrollaba, con un sacerdote cantando sutras al frente. Llegaría un día en el futuro en que nos separaríamos sin saber que sería la última vez que nos viéramos. 3. Takuma asintió con un suspiro. No era que no estuviera familiarizado con la pérdida, pero no podía acostumbrarse a que, en su ocupación, algún día, la gente pudiera morir repentinamente y él no estuviera allí para protegerlos. Incluso pensarlo lo deprimía porque no encontraba una solución, y siempre salía de ello sintiéndose fatal. 1. Te culparía si murieras un día en una misión, porque sería tu culpa que no pasáramos más tiempo contigo. Y lamentarías lo mismo si yo apareciera muerto, dijo Nenro sin rodeos, mirando al frente. 2. Era raro que fuera tan directo sin ningún ápice de su habitual tacto cortés. 1. Los labios de Takuma se fruncieron. Esas palabras no eran exclusivas de Nenro. Sabía que la mayoría de sus amigos pensaban igual. Intentó dedicarles todo el tiempo posible, pero todos, incluido él, coincidieron en que no era suficiente. Lo habían invitado repetidamente a salidas, comidas y fiestas, tanto que no los culparía si lo interrumpían. 2. Le sorprendió que no lo hubieran hecho ya. Esas duras palabras le hicieron surgir otra pregunta que lo torturaba. 1. Su trabajo y sus decisiones lo pusieron en peligro para fortalecerse y sobrevivir. ¿Pero valía la pena sobrevivir si no disfrutaba de la vida? Se dijo a sí mismo que solo necesitaba soportarlo todo hasta la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, y entonces podría vivir como quisiera, pero le quedaría alguien con quien disfrutar la vida para entonces.
¿Y quién podía asegurar que su deseo de ganar fuerza para sobrevivir desaparecería en ese momento? ¿Y si ya no podía cambiarlo después de vivir de una manera durante tanto tiempo? 4 cerró los ojos al sentir que sus pensamientos lo abrumaban. Se sentía tan impotente ante esos pensamientos, pues ni siquiera podía detenerse para contemplarlos con atención. 1 a veces, se preguntaba si debía detenerse y vivir su vida como un paciente con cáncer terminal que disfrutaba sus limitados días en la Tierra. 4. Tras el funeral, el equipo de asalto a la granja se reunió para una especie de reunión posterior en un izakaya. Había 9 de ellos alrededor de una mesa larga. La tristeza del funeral se había disipado, y el grupo charló y rió entre sí hasta que Yuyafumi planteó una pregunta. ¿Fue peligrosa la misión? Arisu golpeó el borde de su vaso alto de refresco de lima mientras se encogía de hombros. No, no lo fue. Tenía un equipo completo con él. Debería haber sido fácil con los miembros, pero parecía que el criminal, ella dejó de hablar con una expresión incómoda. Minoru le frotó la espalda para consolarla. Solo Gouki había muerto en su equipo de 5 personas. Otro había resultado gravemente herido, pero había sobrevivido. Según el relato del equipo, el herido fue alcanzado antes de que pudiera detectar a su agresor. Se produjo una explosión que alertó a los demás miembros, y al llegar, encontraron a Gouki muerto. ¿Dónde fue esto? Preguntó Inuzuka Mune. Al norte, un pueblo cerca de nuestra frontera con la Tierra de los Arrozales, respondió ella. ¿No se llama ahora Tierra del Sonido? Añadió Yamanaka Iza. 3 Takuma frunció el ceño cuando escuchó el nombre del país, preguntándose dónde lo había oído antes de recordar haber leído sobre el país que cambió su nombre a Tierra de Arrozales y su daimyo que inició una aldea oculta todavía en sus inicios. 2 Minoru parecía pensativo mientras sonreía. Lo encontré en el pasillo el día antes de que se fuera. Bromeó diciendo que deseaba que la pista fuera falsa para poder viajar al Valle del Fin. Estuve allí con mi papá, dijo Akimichi Matanokoji. ¿Cómo estuvo? Preguntó Masaaki. Magnífico. Era un valle en la frontera del fuego y el sonido, escenario de la batalla entre los 2 fundadores de la hoja, que culminó con la victoria de Senju Ashirama y la muerte de Uchiha Madara. El poder destructivo desplegado en la épica batalla dejó una cicatriz en la tierra llamada el Valle del Fin. Con una cascada que servía de frontera con los países a ambos lados, el valle fue posteriormente conmemorado con 2 estatuas gigantes de los combatientes. Ashirama del lado del país del fuego y Madara del lado opuesto, para simbolizar su deserción de la aldea. ¿Qué tan fuerte crees que necesitas ser para sentirte seguro? Preguntó Takuma a la mesa. Antes de responder, piensa en esto. Fortalecerse implica emprender misiones más peligrosas, pero si te has dado cuenta, cuanto más fuerte te vuelves, menos misiones emprendes porque no hay una demanda constante a ese tipo de fuerza. Las misiones que emprendes son más arriesgadas, pero no tienes que arriesgarte tan a menudo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el mínimo o dónde está el equilibrio donde crees que estarías más seguro como shinobi? 2 se reclinó y observó mientras todos contemplaban sus palabras. Tiene que ser Jonin, ¿verdad? Yamanaka Iza. Los Jonin que conozco rara vez salen de misión. Quizás 1 o 2 veces al año. 2 Un buen número de ellos también están jubilados, dijo Masaaki, asintiendo. 1 No, esa es una visión incompleta, Akimichi Matanokoji negó con la cabeza. Eso es solo para Jonin mayores y con más experiencia. Los Jonin más nuevos emprenden más misiones solo lideran un equipo de Chunin. Eso significa que el riesgo es mayor cuando te conviertes en Jonin y solo desciendes más tarde. La aldea les saca el trabajo antes de reservarlos. No sé si estoy de acuerdo. Estadísticamente hablando, ¿cuántos shinobi hacen morir a los Jonin? Preguntó Arisu, provocando que los comensales murmuraran en señal de acuerdo. No tantos. Lo cierto es que la aldea protege a los Jonin porque son recursos esenciales. Están protegidos hasta que llega el momento de la guerra, dijo Yuyafumi. 2 Las guerras son casos atípicos, sostiene Yamanaka Iza. No lo son. Hemos visto 3 guerras mundiales. ¿Y ocurren cada 15 o 20 años? Me parece coherente. Lo escuché de alguien, pero las guerras son donde las listas de Jonin se renuevan a medida que los existentes mueren y otros nuevos ascienden a sus puestos. ¿Qué piensas? Le preguntó Takuma a Nenro, uno de sus amigos más inteligentes. Creo que es una pregunta privilegiada, ¿no? Damos por sentado que todos aquí tienen lo necesario para convertirse en Jonin, dijo Nenro, mirándolos a todos.
No es nada personal, y me incluyó, pero las probabilidades de que surja un Jonin de este grupo son ridículamente bajas. 2. Aunque esas palabras fueron duras y dolorosas, nadie culpó a Nenro porque tenía razón. Convertirse en Jonin fue extremadamente difícil, y requirió una mezcla de talento, trabajo duro y mucha suerte para lograrlo. Solo tenemos un Chunin entre nosotros, Nenro señaló a Takuma, sentado detrás de él, y sí, aún somos jóvenes, pero también es cierto que un ascenso a Chunin temprano es un indicador de potencial futuro para Jonin. Pero al mismo tiempo, no es suficiente. He oído hablar de Chunin que ascendieron jóvenes pero nunca superaron esa edad, así que no lo sé. Si pudiera crecer con seguridad, claro, diría Jonin, pero no es algo que pueda decir con seguridad. Mi respuesta será hacerme lo más fuerte posible. Todos los presentes en la mesa asintieron. Fue una respuesta tediosa, pero sensata. Hablaron de lograr algo que la mayoría no logra a pesar de trabajar duro toda su vida. ¿Y tú qué? Le preguntó Arisu a Takuma. Se encogió de hombros. Si supiera la respuesta, no la habría preguntado. ¿Qué tal si sigo siendo Chunin el resto de mi vida, pero sigo practicando técnicas de escape? Por ejemplo, aunque no pueda convertirme en Jonin, ¿y si pudiera huir de uno sin problemas? ¿No es eso también una forma de medir la seguridad? Si puedo escapar antes de que un grupo de Chunin me mate, ¿no me basta? No es oro, pero prefiero la plata sin dudarlo. 2. Esto provocó otra ronda de discusión alrededor de la mesa, que evolucionó hacia nuevos temas, como el cañón de vidrio versus los muros de piedra. Takuma simplemente se sentó allí entre la gente con la que había luchado, escuchándolos y participando de vez en cuando. Aunque habían perdido a uno de ellos, seguían juntos, lo cual importaba. 2. Después de separarse de los demás, Takuma no quería regresar a casa y deambuló por el pueblo para tener algo de tiempo para sí mismo, pero no quería estar solo, así que se quedó en las partes concurridas y simplemente caminó entre la multitud. En realidad, no quería pensar en los pensamientos que lo acosaban y solo quería distraerse, como había hecho con el grupo de asalto a la granja que lo distraía. Pero también sabía que se hincharían y lo molestarían más tarde si no les daba espacio. Tras el incidente del clon de sombra, Sango lo puso a descansar. Debía recuperarse hasta un sueño reparador antes de poder reanudar el uso de clones de forma limitada. Esto había trastocado sus planes hasta el punto de que su ansiedad se disparaba, haciéndole sentir a veces como si algo se le hubiera atascado en la garganta. La muerte de Gouki no ayudó. Una vez que se le permitiera usar el Jutsu clon de sombra de nuevo, tendría que encontrar su duración ideal, lo cual no solo le llevaría tiempo experimentar, sino que además desconocía si los resultados serían de su agrado. ¿Y si descubría que su cerebro solo podía soportar 4 horas de la experiencia de un clon antes de que empezara a fallar? En su opinión, eso no era suficiente. 2. Esto es tan molesto. El susurro de Takuma se apagó cuando sus ojos captaron el rostro de la persona que pasaba junto a él. Vio ojos color onix tras unas gafas circulares de montura negra y cabello gris ceniza recogido en una coleta. Aunque su memoria era deficiente, no cabía duda de que acababa de pasar junto a Kabuto, uno de los subordinados más cercanos de Orochimaru. 4. Se había olvidado por completo y no estaba seguro de si Kabuto estaría en la aldea oculta de la hoja. El impacto de ver a alguien que contribuía al caos, la destrucción, la muerte y la tragedia del futuro sacudió el polvo de sus recuerdos y, de repente, recordó que la Tierra del Sonido era el hogar de la aldea oculta del sonido, fundada por Orochimaru. Mátalo. Dijo una voz en su cabeza. 2. Si pudiera matar a Kabuto ahora mismo, posiblemente podría eliminar gran parte del peligro que acechaba al mundo en el futuro. Empezó a seguirlo entre la multitud con la esperanza de llegar a un lugar aislado para una posible emboscada. Takuma no tenía ni idea de lo fuerte que era, pero si contaba con un factor sorpresa, podría matarlo. Había matado a un Jonin, podía hacerlo con Kabuto. 2. Takuma llevó la mano a su bolsa de armas, que no estaba allí porque llevar armas a un funeral era de muy mala educación. Se detuvo en medio del camino. La ausencia de un arma lo tranquilizó. Kabuto estaba presente en el examen Chunin del que había leído, que aún faltaba un par de años. No había necesidad de ser descuidado porque Kabuto no estaba huyendo. Soy un ninjanbu, se dijo Takuma. Por mucho que lo quisiera muerto, un Kabuto vivo tenía su valor. No había necesidad de apresurarse. Existía la oportunidad de ordeñar la vaca antes de sacrificarla para obtener carne. 1. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis.
Comentario 8 comentarios. Votar 1 queda chapter 368. CH10, 2, 368, 1 ¿Quieres leer con antelación? Visita Patreon @patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Encontrarse con Kabuto despertó en Takuma una profunda urgencia. Ese fin de semana, se encontraba en una oficina con una cita. Se sentó en una tumbona frente a una biblioteca de pared completa, repleta de libros de tapa dura en cuero, en el entrepiso que se extendía por 3 paredes. Disculpas por hacerte esperar. La puerta se abrió y un académico entró en la habitación. Iba impecablemente vestido con una camisa impecable, pantalones y el cabello perfectamente peinado con perfume. Olía tan bien que a Takuma no le habría importado irse si tan solo hubiera sabido dónde comprar la colonia. ¿Cómo conoces a Amami?, preguntó el hombre mientras se sentaba frente a él en una tumbona idéntica. Chunin Yamanaka Inenpachi era un Iryonin que Amami le había recomendado. Aunque Sango había diagnosticado con éxito su problema de salud, el tratamiento era un problema mayor. Necesitaba clones de sombra para seguir el ritmo de sus planes, y la aparición de Kabuto le inspiró a acelerarlos. Nos conocimos en el trabajo. Como le aconsejó Ambu, Takuma respondió de forma breve y vaga al hablar de trabajo. Gracias por reunirte conmigo con tan poca antelación. Por favor, es lo menos que puedo hacer por los amigos de Amami, sonrió Inenpachi. ¿Y cuál es el problema? Takuma explicó su situación. Conocía el jutsu clon de sombra y había estado usando un clon para entrenar y trabajar. Al principio, Inenpachi asintió mientras tomaba notas, pero cuando Takuma llegó a las horas que tenía un clon al día, se quedó boquiabierto y dejó de escribir. La situación empeoró cuando reveló que llevaba meses haciéndolo. Eso es mucho, Takuma. Me sorprende de verdad que no te hayan hospitalizado, dijo Inenpachi con genuina preocupación. Luego, tomó notas en silencio durante un minuto. Estoy de acuerdo con la consulta del otro médico. Necesitas recuperarte primero antes de poder poner a prueba tus capacidades. ¿No hay mucha investigación sobre este tema?, dijo Takuma. Inenpachi negó con la cabeza. Es un tema especializado debido a la poca gente que puede usar el jutsu. Eso hace que la investigación sobre el tema sea poco atractiva. Deseo hacer esa investigación. ¿Perdón? Inenpachi levantó la vista de su cuaderno. Planeo usar clones de sombras ampliamente para fines de productividad, lo que incluye crear más cuando tenga chakra para ello, lo cual creo que ocurrirá pronto. Pero para que eso suceda, mi cerebro necesita poder procesar la información. Necesito tu ayuda con eso. ¿Mi ayuda? Eres un Yamanaka. Tu clan es experto en cuestiones mentales y sus efectos en el cuerpo. Será difícil encontrar a alguien fuera con una experiencia similar, dijo Takuma con calma. Te he investigado. Eres activo en círculos académicos. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría colaborar conmigo? Como por ejemplo ser coautor de un artículo. No necesito reconocimiento, dijo Takuma, haciendo una oferta. Puedes llevarte todo el mérito si tenemos éxito. Solo quiero poder usar clones de sombra en las horas punta todos los días, al menos. No puedo hacerlo solo porque está a kilómetros de mi zona de confort, así que necesito un Iryonin con la experiencia necesaria, y según mi investigación, tú eres la persona ideal. Inenpachi trabajaba en un hospital propiedad de su clan, pero también dirigía una exitosa clínica privada. Además de atender pacientes y dar clases a estudiantes, participaba activamente en la investigación médica en el campo de la mente y la neurociencia. Takuma incluso llamó al Dr. Oishi, padre de Taro, para que revisara la calidad de la investigación de Inenpachi. La reseña fue positiva. Parecía el hombre indicado para el puesto. ¿Qué dices? ¿Te comprometes?, preguntó Takuma. Si Inenpachi se negaba, tenía algunas opciones más en la aldea oculta de la hoja, y si estas fallaban, su última opción era probar a base de ensayo y error con la esperanza de lograr algún progreso. Inenpachi tapó su bolígrafo y lo golpeó contra su cuaderno. Observó su escritorio en medio de la oficina por un momento antes de cerrarlo. Necesito mirar dentro de tu mente para monitorearla. A la mayoría de la gente no le resulta cómodo eso, dijo Inenpachi. ¿Podrías revisar mis recuerdos?, preguntó Takuma. Había considerado esa posibilidad, sabiendo que venía a Yamanaka. La investigación no lo requerirá. Entonces no tengo ninguna queja. ¿Cuándo podemos empezar? Déjame pensarlo bien antes de tomar una decisión final. Espero una respuesta positiva, dijo Takuma mientras estrechaba la mano de Inenpachi.
Tras su descanso, Takuma regresó a la oficina. A primera hora de la mañana, lo llamaron a la oficina de Campbell y se sorprendió al ver una cara nueva. Reconoció al instante que pertenecía al clan Aburame, pues sus ojos estaban cubiertos por unas gafas de sol circulares y vestía ropa que le cubría casi todo el cuerpo. Por un momento, pensó que era su capitán Ambu, Aburame Seinpachi, pero el hombre era demasiado joven. Ratel, él es Krait, los presentó Campbell. Krait era miembro del escuadrón Campbell y llevaba meses en una misión. Debía regresar hace más de un mes, pero una complicación lo retrasó. Es un placer conocerte finalmente, Krait. Takuma extendió su mano hacia su compañero de equipo desaparecido. Igualmente, respondió Krait brevemente, con una voz inusualmente grave. Estrechó la mano de Takuma con una mano enguantada. ¿Tu misión salió bien?, preguntó Takuma mientras se sentaba. Krait asintió sin decir palabra. Takuma lo conocía. Era una persona taciturna. No quería caer en estereotipos, pero el otro Aburame que conocía de su misión en la Tierra de Hielo con Iruka tampoco hablaba mucho. Ambos trabajarán juntos en su próximo caso, dijo Campbell, lo que inmediatamente hizo que Takuma frunciera el ceño. ¿Es esto otra mentoría?, preguntó. Quiero 2 agentes para este caso, respondió Campbell, lo que tranquilizó a Takuma antes de continuar. Además, sí, esto es una mentoría. Campbell continuó antes de que pudiera decir nada. De todas formas, trabajaste solo en tu último caso. Esta vez, quiero que trabajes con uno de tus compañeros. Esto no es una conversación, así que adelante. Takuma suspiró antes de mirar a Krait, quien simplemente lo miró fijamente, lo que no lo hizo sentir mejor. Me enteré de lo que pasó con Dole por cara a cara, dijo Krait mientras se instalaban en su oficina para discutir el expediente del caso. La oficina era más grande que la de Takuma, pero apenas había espacio para caminar. No había desorden. En cambio, el escritorio era el doble de grande que el de la habitación. Armarios voluminosos cubrían las paredes. Donde Takuma tenía un sofá, Krait tenía un juego completo con mesa. Plantas altas se asentaban entre cada mueble, como si Krait odiara el espacio vacío y se esforzara por eliminarlo. Y, por último, todo parecía estar hecho de madera maciza. También me contó sobre su caso. Me impresionó, continuó Krait. Gracias, respondió Takuma mientras observaba a un insecto trepar por el escritorio para observarlo antes de continuar su camino a lo largo del escritorio. Le impactó darse cuenta de que las decisiones de diseño interior se tomaron para crear mucho espacio donde los insectos pudieran excavar y esconderse. Sabiendo que buscaba insectos, los vio al instante por toda la habitación. De repente, sintió asco, sabiendo que estaba en un espacio repleto de insectos, solo para darse cuenta de que la habitación estaría impecable si los ignoraba. Lo que quiero decir es que no deberían preocuparse por una repetición. Como responsable de este caso, seré transparente con ustedes y respetaré sus decisiones si son importantes. Les explicaré y justificaré mis decisiones si no las entienden. Siéntanse libres de expresar sus opiniones, dijo Krait. Takuma miró a su taciturno compañero de equipo mayor y se preguntó hasta qué punto debería creerlo. Eso suena genial. Espero trabajar contigo, respondió Takuma cortésmente. Genial. Pasemos a este caso. El caso era curioso. Una ninja sensorial de la hoja viajaba por el corazón del país cuando sintió un pulso de chakra intenso y extraño proveniente del bosque. Era algo que nunca había sentido, lo que despertó su curiosidad. Esperó unas horas para ver si lo volvía a sentir, pero nunca apareció. Fue al puesto de la hoja más cercano e informó de la señal de chakra. El correo investigó pero no encontró nada. Casi un año después, otro ninja sensorial presentó un informe similar en otro puesto. Continuó con una investigación, que se estancó rápidamente y nunca se encontró nada. Sin embargo, el mismo puesto recibió otro informe un año después, lo que los llevó a contactar con los puestos cercanos para ver si alguien más tenía informes similares, y fue entonces cuando descubrieron que otro puesto tenía un informe similar. Nos piden que vengamos porque los 3 ninjas sensoriales describieron la señal como algo que no habían experimentado antes. Krait pasó la página del archivo y leyó. Lo describen como algo inhumano. Nuestra misión es encontrar e identificar el origen de la señal de chakra. 5. ¿Qué crees que sea?, preguntó Takuma. A pesar de tener a Minoru como subordinado en el grupo de trabajo de narcóticos, no conocía el mundo de los ninjas sensoriales ni su firma de chakra, salvo cómo enmascarar su chakra.
Lo describen como inhumano, así que quizás sea un animal con acceso al chakra, dijo Craig moviendo un dedo, y un bicho aterrizó en su dedo enguantado. Todos mis bichos tienen señales de chakra, pero son tan pequeños que la mayoría de los ninjas sensoriales no pueden detectarlos, pero eso podría no ocurrir con un animal mucho más grande. ¿Y si es un animal? Se levantará acta. Si el bosque hubiera estado cerca de un pueblo o ciudad, habríamos investigado si hubo casos de ataques de animales o personas desaparecidas, pero en este caso no es necesario, así que lo dejaremos en paz. Aproximadamente 2 veces al mes, Takuma visitaba el hospital Mito de Leaf a la hora del almuerzo, ya que era el lugar de trabajo de Ai y el Dr. Oishi, y Ai insistía en que almorzaran juntos cada 2 semanas. También fue el hospital al que lo llevaron cuando bailaba con la muerte tras el intento de asesinato fallido, donde pasó toda su rehabilitación física y recuperación. Así que se enojó cuando descubrió que Kabuto también trabajaba en el mismo hospital. Lo primero que hizo tras ver a Kabuto fue averiguar dónde vivía y trabajaba. La ubicación de la casa de Kabuto no tenía nada de especial, pero a Takuma le molestaba que trabajara tan cerca de sus seres queridos. Kabuto se incorporó al hospital unos meses después de que Takuma partiera a la guerra. Según sus registros, había completado recientemente su formación médica fuera de la aldea oculta de la hoja y fue reconocido oficialmente como Iryonin antes de ser contratado por el hospital. Desde entonces, también participó en un examen Chunin y se retiró antes de la ronda final. Takuma se quedó al final de un pasillo y observó a Ai, que conversaba con Kabuto. Desde cualquier perspectiva, parecía una persona normal y encantadora, pero su conocimiento le impedía verlo más allá de una amenaza considerable. Su rostro reflejaba ira y disgusto. Lo único que quería era alejar a Ai y advertirle que no se relacionara con Kabuto, pero quería evitar enfrentamientos directos con la espía, así que, con paciencia, solo se acercó a ella cuando terminaron. Tengo hambre. Ai se frotó la mano mientras miraba la bolsa de papel que Takuma tenía en la mano. ¿Quién era ese tipo? Preguntó Takuma con indiferencia. Yakushi Kabuto, dijo mientras miraba la bolsa. Es un buen tipo, bueno en su trabajo. Es popular entre las chicas. Sinceramente, me da envidia lo mucho que lo adoran los pacientes. ¿En serio? Parece tonto, dijo sin rodeos. Vamos, no seas malo. No me gusta. ¿Por qué? Ai lo miró sorprendida. No lo sé. Simplemente no me gusta su onda, dijo Takuma, mirando por encima del hombro la espalda de Kabuto. Solo estás celoso porque él es más guapo que tú. Takuma la miró con los ojos entrecerrados. Olvidé decirles a los de la tienda que no pongan pimientos verdes. Iba a comérmelos por ti, pero no lo haré ahora. Espero que estén amargos. 5. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 5 comentarios. Votar 1 queda chapter 369. CH10, 3, 369, 1 ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@u.patreon.com o link el enlace también está en la sinopsis. Takuma regresó a la clínica de Yamanaka Inenpachi. Me interesa esta investigación, dijo Inenpachi. Él ya sabía que el Iryonin había decidido encargarse de la investigación porque lo habría declinado cortésmente por teléfono si no hubiera querido. Quisiera comenzar diciendo que no sabemos si habrá un resultado positivo. Podemos fijarnos un objetivo y trabajar para alcanzarlo, pero no hay garantía de éxito. La investigación consiste en plantear una pregunta concisa y encontrar la respuesta, que bien podría no ser de nuestro agrado. Takuma asintió, comprendiendo. Sabía que todo el tiempo y el esfuerzo podían ser en vano, pero ansiaba desesperadamente que el Jutsu clon de sombra fuera el refuerzo que necesitaba. Sin él, no sabía cómo podría fortalecerse al ritmo requerido. Al ver que aceptaste, ¿crees que es posible?, dijo Takuma. Inenpachi asintió. ¿Conoces el crecimiento asistido por chakra? El crecimiento asistido por chakra era el fenómeno en el que el crecimiento del entrenamiento se veía impulsado por el chakra. Si alguien entrenaba para ser más fuerte, su chakra estimulaba el crecimiento en la dirección deseada. Fue la razón principal por la que los shinobi superaron los límites humanos y adquirieron una destreza física sobrenatural. ¿Sucede lo mismo con la mente? Takuma se inclinó hacia adelante en su silla.
Si el crecimiento asistido por chakra pudiera aplicarse a las facultades mentales y pudiera potenciar su memoria, pensamiento y capacidad de procesamiento sensorial, sería fundamental para todos los aspectos de su vida. La mente y el cerebro son mucho más complejos que el cuerpo. Si pudiéramos lograr resultados similares a las ganancias físicas, mi clan ya habría conquistado el mundo, respondió Inenpachi. Sin embargo, el cerebro ya es capaz de mucho más de lo que la mayoría de la gente cree. Solo necesitamos ponerlo a tu disposición, y creo que el crecimiento asistido por chakra puede ser la solución a tu problema. 4. Bueno, ¿cómo lo haremos? Preguntó Takuma. Primero, debemos comprender el problema. Estás usando clones de sombra de una forma que no deberían. Fueron creados para que un shinobi pudiera brindar ayuda temporal o enviar a un explorador sin riesgo a una situación peligrosa. No se suponía que se usaran para entrenar como tú, dijo Inenpachi. Es un desperdicio no hacerlo. Entiendo. Sin embargo, eres un caso excepcional por lo extremo que eres. Los clones de sombra se pueden usar durante un día entero, y no sería un problema porque el cerebro puede gestionar adecuadamente la consolidación de la memoria y el procesamiento emocional durante el sueño. Quizás estarías bien unos días, quizás incluso una semana, pero cuando empiezas a soportar cargas altas de forma constante durante semanas y meses sin descanso, estás sometiendo a un estrés que se acumula sin posibilidad de recuperación. Entonces, fue mi culpa. Por supuesto. Dime, ¿sentiste emociones inestables y fluctuantes? Preguntó Inenpachi. Takuma asintió. Se había sentido muy irritado cuando Okaachi desapareció, y sentía que cada vez que no lo encontraban lo molestaría durante unos días. No le había dado mucha importancia en aquel entonces, pero al mirar atrás, estaba completamente perdido. Se agradeció a sí mismo no haber cometido ninguna estupidez en el cuartel Maizuru. Eso debería haber sido señal de que estabas sobrecargando tu cerebro. Nuestro objetivo inicial será que tu cerebro pueda procesar los recuerdos y la experiencia de un clon que haya estado despierto tantas horas como tú. Espera. Dije que pronto podría crear más clones. Necesito poder trabajar con ellos, dijo Takuma. No digo que no sea posible, pero necesitamos limitar nuestro alcance para tener más posibilidades de éxito. No tenemos mucha investigación en la que basarnos, así que, en mi opinión, este enfoque sería prudente, explicó Inenpachi con calma, como si fuera normal. Takuma no estaba satisfecho, pero tampoco era un experto en la materia. Inenpachi parecía tan profesional y seguro de sí mismo que ni siquiera creyó poder convencerlo de ampliar el alcance. De acuerdo, contaré contigo para la investigación, asintió Takuma con un suspiro mientras se acomodaba en su silla. ¿Qué necesitas que haga? Hay algunas cosas innegociables que debes hacer para que esto dé frutos, dijo Inenpachi con seriedad. Primero, te dictaré cuántas horas al día puedes usar un clon. No debes excederte bajo ninguna circunstancia. La consistencia en los datos es esencial para cualquier buena investigación. Segundo, tendrías que venir al menos 1 o 2 veces por semana para que pueda monitorear tu estado mental. ¿Y si estoy ocupado con el trabajo? Mi trabajo me obliga de viajar a menudo, dijo Takuma. Salía de la aldea con Kai por unos días para investigar la extraña firma de chakra. Por supuesto, entiendo esas circunstancias. Solo quiero registros regulares para que podamos monitorear los cambios. Será mi prioridad, le aseguró Takuma. ¿Algo más? Sí, una última cosa, pero quizá sea la más importante. ¿Qué es? Necesitas al menos 8 horas de sueño ininterrumpido cada noche. Tu mente y tu cuerpo realizan la mayor parte de la restauración y recuperación mientras duermen, así que debes darles ese tiempo para que hagan su trabajo. 5. Los músculos faciales de Takuma se contrajeron ante la exigencia. No había dormido más de 6 horas y media desde que empezó a entrenar con Maruoshi en la academia. Su estancia en el hospital fue la única excepción, e incluso entonces, solo durmió 1 hora más. Ahora, era un ninja muy ocupado con una gran carga de trabajo y le pedían que durmiera al menos 8 horas diarias. ¿Qué tal 7? Takuma intentó negociar. Idealmente, querría 9, pero me conformo con 8. No te conozco mucho. Aún así, pareces ser de los que trabajan y entrenan demasiado, así que entiendo por qué te sientes incómodo, pero créeme, dormir bien te hará más productivo, dijo Inenpachi sin rodeos. El rostro de Takuma se contorsionó, mostrando lo incómodo que estaba ante la perspectiva de añadir 1 hora y media de sueño a su rutina. Era lo mismo que su entrenamiento matutino.
Gruñó mientras miraba a Inenpachi, esperando que el Iryonin le quitara media hora, pero al ver que eso nunca ocurría, suspiró y asintió, derrotado. Está bien, dormiré. 5. Takuma y Craig tardaron 6 horas en llegar al puesto de la hoja más cercano, en un pequeño pueblo donde se habían registrado 2 de los 3 informes de ninjas sensoriales. El puesto era una pequeña oficina con unos 10 genin que atendían a los pueblos y aldeas cercanos. Incluso su jefe era un genin anciano. Todos, incluido el jefe, estaban rígidos, temerosos de cometer algún error. No les habían informado de la visita de 2 ninjas Ambu. Todos eran genins de carrera que renovarían sus contratos o se convertirían en guardaespaldas de bajo rango de algún empresario local. Entonces, ¿dónde se observaron estas extrañas señales de chakra? Preguntó Takuma. Hay un gran bosque a pocas horas de aquí llamado Bosque Siempreverde de Talle y yo. Nuestros 2 informes se registraron desde nuestro lado del bosque, pero el otro se registró desde el otro lado, respondió el jefe mientras les servía jugo de naranja a ambos. Takuma y Craig se miraron. El Bosque Siempreverde de Talle y yo era un vasto bosque salvaje que se extendía por miles de kilómetros cuadrados. Si se percibía la misma señal de chakra en lados opuestos del bosque, significaba que la señal era fuerte, que el animal se movía, que había varios, o que todo lo anterior era posible. ¿Qué encontraron en su búsqueda? Iniciamos varias investigaciones. Todos nos adentramos en el bosque para encontrar la fuente, pero al no encontrar nada tras varios intentos, nos dimos por vencidos. Lo mismo ocurre con los demás puestos. El jefe parecía inseguro al preguntar. ¿Pasa algo en el bosque? Eso es lo que vinimos a averiguar. ¿Notaste algo especial? Si había algo especial, no lo vimos. Muy bien, dijo Takuma mientras se levantaba con Craig para irse. Lo investigaremos. Entonces, ¿cómo vamos a investigarlo? Le preguntó Takuma a Craig mientras estaban en el límite del bosque siempreverde Talle y yo. Solo había 2 personas. Si los 10 genin del puesto no encontraban nada, ¿cómo podrían hacerlo mejor, incluso si él usara su elemento tierra? ¿Jutsu de sentido de temblor de tierra todo el día? Deberíamos haber pedido un ninja sensorial, uno como Craig era el responsable del caso, la decisión era suya. Takuma pensó en solicitar uno, pero nunca lo hizo. 2 no pasa nada. No necesitamos uno, dijo Craig mientras se quitaba un guante y miraba el bosque a través de sus gafas de sol. Campbell me encargó esta misión por algo. Los ojos de Takuma se abrieron cuando vio pequeños agujeros por toda su mano. Se acercó al bosque y agitó la mano para que salieran un montón de gusanos verde blanquecinos. Aterrizaron en la tierra y se quedaron quietos unos segundos antes de excavar bajo tierra. ¿2 qué hacen? Preguntó Takuma. Se llaman Shoikaichu, respondió mientras le pedía a Takuma que lo siguiera al bosque. Pueden detectar las señales de chakra. Las esparciré por todo el bosque. Encontraremos algunas respuestas mañana o pasado mañana como máximo. Y por segunda vez en su vida, Takuma sintió envidia del clan Aburame. Aunque no quería que cientos o miles de insectos usaran su cuerpo como anfitrión, no podía evitar envidiar la enorme versatilidad del jutsu de su clan, basado en insectos. Llevaban generaciones criando diversos tipos de insectos y desarrollando insectos con diversos usos. Predijo que, en unas pocas décadas o un siglo, tendrían insectos capaces de hacer todo lo que se deseara y se convertirían en uno de los clanes más poderosos del mundo. ¿6 crees que es un solo animal fuerte o un grupo de ellos? Preguntó Takuma mientras saltaban de un bosque a otro. Tendríamos más información si pudiéramos hablar con los ninjas sensoriales, pero todos están lejos y ocupados. Sin embargo, la respuesta más simple suele ser la correcta. 3 informes en 2 años. Probablemente sea un grupo que crece mediante la reproducción, respondió Craig mientras seguía propagando los gusanos. Ya se habían propagado cerca de 1000. 1 la navaja de Okam. 2 ¿qué? Nada. Esperemos que sea cierto. 2 días después, tuvieron una respuesta. No es un animal ni un grupo, dijo Craig, su voz, que normalmente era tranquila, tenía un tono de duda. Estaban en el límite del bosque. Tenía un puñado de gusanos el doble de grandes que hacía 2 días. Se retorcían en su palma. Parecían comunicarle algo. Takuma se miró la cabeza, preguntándose si Craig tenía un gusano en el cerebro que le permitiera comunicarse con otros gusanos. Pensarlo le provocó un escalofrío. Entonces, ¿qué es? Preguntó Takuma. Craig se volvió hacia él y le dijo.
Es un edificio. 11. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 36 comentarios. Votar 1 queda chapter 370. CH10, 4, 370, 4. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. En lo profundo del bosque siempre verde de Tae y yo, Takuma y Craig se escondieron entre los arbustos mientras observaban una gran escotilla oscurecida por el bosque lo suficiente como para ocultársela a cualquiera que no supiera lo que estaban buscando. 4. ¿Esa señal de chakra viene de aquí?, preguntó Takuma mientras observaba a su alrededor y percibía que la densidad de árboles en la zona era casi el doble que la media del resto del bosque, como si hubieran sido plantados para ocultar la ubicación. Tenía sentido que las investigaciones no encontraran nada. Estaban realmente en lo profundo del bosque, sin ninguna señal de la presencia de una construcción humana. Craig asintió mientras sus gusanos, que detectaban chakra, se retorcían por toda su mano. Hay una estructura ahí dentro, y como los gusanos no pueden entrar, está hecha de hormigón, metal o reforzada con ninjutsu de liberación tierra. Pero la fuente sin duda proviene de lo que sea que esté debajo de esa trampilla. Takuma tejió sellos con las manos antes de estampar su mano en el suelo. Liberación de la tierra. Jutsu de sentido del temblor de tierra cerró los ojos y sintió que la respuesta del chakra, impregnado de vibraciones sísmicas, regresaba a él. Exhaló sorprendido al sentir la silueta de un enorme búnker subterráneo bajo sus pies. ¿Qué crees que hay ahí dentro?, preguntó después de comunicar sus hallazgos. Bueno, solo podemos encontrarlo mirando dentro. Revisa tu equipo, vamos a entrar, dijo Craig mientras comenzaba a revisar sus paquetes de armas y equipo. No hace falta que entremos ahí, lo detuvo Takuma. Conozco el jutsu clon de sombra. Deberíamos enviar a uno como explorador. Estaba hecho para reconocimiento. Sería la primera vez que usaría el jutsu para su propósito. 4. Craig guardó silencio un momento antes de asentir. Hagámoslo. También enviaré algunos de mis insectos para que nos cubran mejor. Fue una decisión inteligente, asintió Takuma. Hizo sellos manuales y sintió que las dos energías emanaban de su cuerpo. Una nube de humo después, un clon de sombra apareció a su lado. Craig extendió la mano, y varios insectos salieron volando de ella y se posaron en la ropa del clon por todo su cuerpo. El clon se estremeció y retrocedió un paso. Al darse cuenta de que los bichos solo estaban en su ropa, se detuvo y se disculpó con Craig. No pasa nada, aceptó Craig la disculpa. Estiró el cuello y un insecto azul salió volando de su cuello hacia la escotilla. Si cae en la escotilla, puede que haya Fukinjutsu en la puerta, pero si regresa, puedes entrar. Esperaron un minuto antes de que la mosca azul regresara. Me voy entonces, dijo el clon mientras caminaba con cautela hacia la gran escotilla, una entrada de doble puerta del tamaño de una cama queen. Había una escotilla más pequeña en los paneles más grandes. Tiró de ella y no le sorprendió ver que estaba cerrada. El obstáculo se resolvió rápidamente con un pisotón aumentado, que rompió el mecanismo de cierre y dobló el grueso panel metálico. Era hora de descubrir qué había dentro del búnker desconocido en medio del bosque. Takuma bajó las oscuras escaleras bajo la trampilla. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, y la luz que entraba por la entrada rota le ayudó. Las escaleras eran tan anchas como la trampilla y descendían al menos 2 o 3 pisos antes de llegar a un pasillo iluminado con tenues bombillas verdes. Al ver las bombillas encendidas, creyó que allí había más que bestias dotadas de chakra. Se acercó a las puertas dobles al final del pasillo y se agachó bajo los paneles de cristal transparente. Sacó un pequeño espejo, lo levantó para mirarse a través del reflejo y vio otro pasillo, esta vez iluminado con luz blanca normal, dividido en 2 direcciones. Más importante aún, vio una habitación con un gran ventanal con vista al pasillo, similar a una típica caseta de vigilancia. Las puertas dobles estaban cerradas. Por suerte, la silla del puesto de guardia estaba desocupada. Rápidamente se puso a forzar la cerradura, a la que solo se podía acceder desde el otro lado, pero eso no le supuso ningún problema. Un minuto después, sintió el clic del mecanismo y las puertas se abrieron. Se apresuró a entrar y caminó a paso ligero hasta el final del pasillo. No se sabía cuándo regresaría un guardia a la oficina. Miró por todos lados y, al no ver a nadie, entró rápidamente en la comisaría en busca de alguna pista. Encontró una lista de guardias con unos 20 nombres en un cajón.
Era una cantidad mayor de la que habría imaginado, ya que las instalaciones ocultas en medio de la nada requerían menos personal que un lugar en el centro de una ciudad, ya que la ubicación remota de las instalaciones se encargaba de la mayor parte de la protección. El gran número de personas que conocían las instalaciones no solo representaba un riesgo para la seguridad, sino que, al estar ubicadas en una zona remota, representaba un problema de suministro y logística para alimentarlas. Quienquiera que haya fundado las instalaciones las valoró lo suficiente como para contratar una tripulación más numerosa. Esto hizo que Takuma se preguntara qué estaba pasando en el búnker. No había nada más importante en el puesto de guardia, así que se adentró en el búnker. El interior era brutalista, construido exclusivamente para su función. Al doblar la esquina, notó que uno de los insectos de Krayt alzó el vuelo y se dirigió en dirección contraria. Deseó que tuviera éxito antes de seguir adelante, solo para encontrarse con un problema inmediato al oír pasos a la vuelta de la esquina. Se acercó la mano a la bolsa de armas, listo para recuperarla y asestar un kunai en cualquier momento, mientras retrocedía en silencio y doblaba la esquina para esconderse. Mantuvo el oído atento mientras buscaba opciones. Vio rejillas de ventilación, pero eran demasiado pequeñas para su pequeño cuerpo adolescente. Se detuvo en una esquina, listo para atacar, pero el guardia no se metió en su esquina y siguió caminando. Miró la espalda del guardia y vio a un hombre vestido con la versión gris oscuro del equipo estándar de Leaf, sin el chaleco antibalas. No le sorprendió, ya que el diseño era fiable, probado en campo y de producción en masa. Los numerosos contratistas que abastecían a Eden Leaf también lo vendían a otros con modificaciones como el color. Con el corazón latiéndole con fuerza, Takuma atravesó el búnker. Cada paso era tenso, pues no sabía qué le esperaba a la vuelta de la esquina. Se encontró ante una puerta con un panel de cristal. Dentro, dos hombres con batas blancas de médico rodeaban un alce gigantesco de majestuosas astas sobre una mesa de operaciones metálica. La megafauna era más grande que una camioneta especialmente llamativa. Los dos hombres parecían estar tomando varias muestras del animal. Oyó pasos y se movió de inmediato para evitar ser atrapado. Se adentró en el búnker y vio más habitaciones con más animales. Sin embargo, se dio cuenta de inmediato de que no eran normales. Vio ratones del tamaño de perros pequeños, una avispa del tamaño de un ternero y un lobo enorme con dos colas. Era evidente que se trataba de bestias dotadas de chakra, lo que podría explicar el chakra inhumano que el ninja sensorial había percibido. Como esperaba al ver la lista de guardias, había guardias apostados alrededor del búnker. Todos estaban relajados, sentados en taburetes contra la pared, lo que indicaba que el búnker no había enfrentado ningún peligro en mucho tiempo. Sin embargo, eso aún presentaba desafíos, ya que su presencia estática le impedía el acceso. Por suerte, el bicho de Krayt exploraba donde él no podía. Sin embargo, la siguiente habitación que vio lo detuvo en seco. Vio a un hombre tendido en la mesa de operaciones. Sangre y vísceras goteaban de los bordes de la mesa mientras la carne del lado derecho del cuerpo era despojada, dejando a la vista los huesos intactos. No parecía obra humana, y parecía que la carne del cuerpo se había convertido en lodo y simplemente se había deslizado. Takuma había tenido su parte en el campo de batalla. Había infligido cosas horribles a la gente en nombre de los interrogatorios, pero la visión ante él lo hizo temblar de horror. Los dos hombres con batas blancas, manchadas de sangre, no mostraron sorpresa ni asco en sus ojos mientras hablaban y observaban el cadáver. Fue una experimentación humana. No pudo seguir mirando y se alejó, pero la imagen permaneció grabada en sus ojos, lo que le hizo perder la concentración por un instante al doblar una esquina y quedarse paralizado al ver a un guardia sentado a pocos pasos de él. El guardia leía un libro y tenía la cabeza parcialmente vuelta, pero no lo suficiente como para estar seguro de si Takuma pasaría desapercibido. El caos se desató en su interior mientras se debatía entre dos opciones instintivas: escabullirse tras la esquina o atacar al guardia, lo que lo paralizó momentáneamente. El guardia cambió ligeramente de postura, lo cual fue suficiente para que la lucha prevaleciera sobre la huida, y se abalanzó hacia adelante con chakra acumulado en la palma de su mano. El guardia finalmente lo miró, pero fue demasiado tarde. El puño mejorado de Takuma lo golpeó en la cara, dejándolo inconsciente al impacto. Mierda, susurró Takuma al ver cómo los dientes salían volando de la boca del hombre. Había dado un golpe demasiado fuerte y le había destrozado la mandíbula con demasiada fuerza. Ya había sangre en el suelo. Levantó a su víctima inconsciente y la arrastró hasta la habitación oscura más cercana para ocultar el cuerpo.
Uno se escabulló de nuevo al pasillo con la manga rota del pantalón del guardia y usó la cantimplora junto al taburete para limpiarse la sangre. Limpió frenéticamente porque, aunque los guardias no se movieron, los científicos que realizaban experimentos podían salir. Por suerte, pudo limpiar lo suficiente antes de que apareciera alguien, ya que cada encuentro aumentaba sus posibilidades de ser descubierto. De regreso a la habitación, escondió el guardia en el rincón más interno. La habitación parecía un archivo de documentos, lo que la convertía en el lugar perfecto para averiguar más sobre lo que sucedía en el búnker. Revisó los archivos, y la mayoría no le entendían debido a la jerga científica, las fórmulas matemáticas y las tablas de datos. Sin embargo, había leído bastante literatura de investigación para comprender mejor su arsenal de ninjutsu y saber dónde buscar si quería un resumen simple. Consultó los títulos, la introducción y la conclusión para reconstruir información coherente, lo que le provocó sudor frío y escalofríos. Tenía razón. Estaban experimentando con humanos. Estudiaban bestias dotadas de chakra y cómo implantar cualidades únicas de esos animales en sujetos humanos para crear humanos mejorados. El texto de investigación era estéril, como se ve en la literatura académica, y eso fue lo que le incomodó al ver cómo trataban a humanos y animales como sujetos de prueba, despojándolos de todo lo que los convertía en seres vivos. Orochimaru. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el nombre del Sannin serpiente aparecer en uno de los informes. Se detuvo a leer la sección con más atención y descubrió que la investigación que estaban realizando en el búnker era una derivación de una investigación anterior de Orochimaru. ¿Era este uno de sus laboratorios de investigación ilegales? Hoja Oculta había llevado a cabo una purga generalizada y confiscado sus bienes cuando huyó y se convirtió en traidor, lo que incluía muchos de sus laboratorios de investigación repartidos por todo el país. Si bien este hecho se presentó en las noticias como un éxito, cualquiera que estuviera al tanto comprendía que posiblemente no pudieron haberlo conseguido todo. Este fue un descubrimiento tan grande que no pudo evitar detenerse a pensar en las consecuencias y cómo lo informarían. Pero mientras lo pensaba, de repente le saltaron las alarmas. Miró hacia afuera y vio los pasillos bañados por una intensa luz roja y blanca alternada. Takuma maldijo mientras se guardaba un par de archivos que había leído en la ropa y salía corriendo de la habitación, solo para que la puerta se derrumbara y le lanzaran un kunai etiquetado. Llegó demasiado tarde para darse cuenta de que el kunai no iba dirigido a él y de lo que eso significaba. Fue un flash tag. Takuma se apresuró a cerrar los ojos, pero era demasiado tarde, pues una luz intensa los atravesó. Instintivamente, comenzó a tejer sellos manuales al ver las vagas sombras de figuras que supuso eran los guardias entrando en la habitación. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 4 comentarios. Votar 1 queda chapter 371. CH10, 5, 371, 1 ¿Quieres leer con antelación? Visita Patreon @patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Los pasillos se tiñeron de rojo y blanco con una alarma atronadora. Un grupo de 5 guardias engalanados entró corriendo en el pasillo y se apostaron a ambos lados de la puerta un momento antes de que el líder preparara un flash tag y le indicara a otro que derribara la puerta de una patada. Al atenuarse el intenso destello, entraron a toda prisa en la habitación, solo para que los 2 hombres que iban delante salieran volando, con una poderosa ola de agua que los estrelló contra la pared opuesta. Los otros 3 se apartaron de inmediato de la puerta y se pegaron a las paredes. Sus planes de arrollar y aplastar al intruso se vieron frustrados. Dentro de la habitación, Takuma retrocedió mientras se adaptaba tras el flash tag. Recuperó la vista rápidamente, pero las manchas oscuras le impedían ver lo que podía, y parpadear solo lo empeoraba. Se escondió detrás de un estante para cubrirse con una vista clara de la puerta principal y ganar tiempo para recuperar la vista y pensar en su siguiente acción. Las alarmas eran terribles, pero pensó que podría sacar los documentos antes de que los guardias lo alcanzaran, pero lo atacaron al instante. Miró hacia la puerta y vio a los 2 a los que había golpeado con elemento agua. Ola de agua salvaje cojeando fuera de su campo de visión mientras otros 2 entraban en la habitación. 4 como mínimo, pensó Takuma con tristeza. Desconocía la fuerza de cada guardia, lo que le hacía incierto si podría luchar contra ellos, e incluso así, no creía poder manejar a 4 combatientes con la suficiente rapidez para evitar a los otros guardias que seguramente se le acercarían. Estaba atrapado sin una salida rápida.
Uno solo había un movimiento lógico. Uno tejió el sello de liberación con la mano y desapareció en una nube de humo, dejando atrás los archivos que había escondido en su ropa. 3. Fuera del búnker, Takuma sintió la experiencia del clon impactarlo. Exhaló mientras las energías físicas y espirituales no utilizadas regresaban a él. ¿El clon murió?, preguntó Craig, notando el movimiento en él. Se liberó. Están experimentando con humanos allá abajo, intentando obtener rasgos de bestias dotadas de chakra. Podría ser uno de los laboratorios de Orochimaru, recordó Takuma la experiencia del clon mientras la repasaba mentalmente. La horrible imagen ocupaba un lugar central en su mente. Está bien, vamos a entrar, dijo Craig mientras revisaba su equipo. ¿Qué? Hay al menos 20 guardias ahí dentro, dijo Takuma sorprendido, recordando la lista de guardias. Deberíamos contactar con el cuartel general y enviar un equipo de asalto. Para entonces sería demasiado tarde. Habrían abandonado el lugar y destruido todas las pruebas. Seguro que están considerando si empezar a destruirlo o intentar contenerlo matando a los intrusos ahora mismo. Eso nos da tiempo para entrar y, al menos, obtener información sobre quiénes son estos tipos. Craig miró a Takuma, y su expresión reflejaba la gravedad de la situación. Tú y yo, agente Sanbu, todos nosotros, nos alistamos para el trabajo sabiendo que nos encontraríamos en situaciones como esta. Nuestro trabajo no implica ir a lo seguro. No nos levantamos. Tenemos que arriesgarnos para que el resto de la población pueda dormir en paz. Craig se puso de pie después de decir eso, listo para entrar. Takuma ya sabía todo eso. No le asustaba el peligro hasta el punto de rechazar sus responsabilidades. Sería un pésimo shinobi si lo fuera, pero el búnker subterráneo y lo que vio habían despertado su imaginación. ¿Y si nunca volvía y se convertía en un sujeto de pruebas, en lugar de simplemente morir en combate, lo cual prefería cualquier día? No podía explicarlo, pero ese pensamiento despertó el terror en lo más profundo de su ser. No tardó mucho en darse cuenta de que no tenía otra opción. Aunque quisiera abandonar sus funciones, no podía permitir que Craig entrara solo. Detenerlo no era una opción. Simplemente, no nos quedemos ahí, ¿de acuerdo? Takuma se puso de pie. Por supuesto. No les serviremos de nada a los muertos del pueblo. Mantenernos vivos es nuestra prioridad, dijo Craig con naturalidad. Carecieron del factor sorpresa al entrar al búnker, inundado de rojo y blanco. Los guardias ya estaban cerca de la entrada. Por suerte, no se enfrentaban a todo el escuadrón de guardias. Saber que alguien había irrumpido en sus instalaciones les obligó a registrar todo el edificio en busca de otros intrusos. Estaban dispersos por el búnker. Tenemos que darnos prisa antes de que se reúnan debido a la conmoción, dijo Craig. Las pesadas puertas al final del corredor verde se abrieron y 2 guardias cargaron contra ellos mientras otros 2 permanecieron en la parte de atrás. Detenerlos, dijo Takuma mientras se quedaba atrás y comenzaba a tejer sellos con las manos. Craig avanzó con calma frente a 2 guardias que corrían hacia él. Les lanzó kunais que fueron fácilmente desviados, pero otro kunai con una etiqueta explosiva impactó en el suelo cerca de sus pies, obligándolos a detenerse y retroceder para evitar quedar atrapados en el radio de una explosión que nunca se produjo. Era una etiqueta sin activar, usada como señuelo. Uno de los guardias chasqueó la lengua con frustración y tejió sellos manuales para un ninjutsu, pero una bala del elemento agua. Ola de agua espiritual de Takuma le atravesó el hombro, interrumpiendo sus sellos. Antes de que pudiera reaccionar, otra bala salió disparada y lo impactó de lleno en la sien, matándolo al instante. El jutsu, que antes se desmoronaba por la inestabilidad tras 1 o 2 balas, ahora está completamente bajo su control. Podía usarlo con un 100% de éxito y disparar las 6 balas con un alcance, precisión y potencia impresionantes, convirtiéndolo en una de las opciones más letales de Takuma. Apuntó una esfera de agua flotante con su pistola de dedos y disparó 2 tiros más a los guardias de atrás. No se sorprendieron tanto. Uno se cubrió, no sin antes recibir un roce en el brazo, mientras que el otro cortó la bala con una espada corta. Pero eso fue suficiente, pues les aseguró que no harían ningún movimiento en los siguientes segundos. Se giró hacia el guardia que quedaba al frente para crear una abertura para que Craig atacara, pero se quedó paralizado por la sorpresa cuando el guardia se desplomó repentinamente al suelo como una marioneta sin hilos.
Un momento después, media docena de escarabajos del tamaño de un puño, empapados en sangre y líquido, salieron del cuerpo del guardia muerto y continuaron royendo y dándose un festín con el cadáver que ahora habían matado. Un escalofrío recorrió a Takuma al verlo. ¿Cuándo había plantado Craig esos insectos? Sus ojos captaron el kunai que había lanzado, y de repente tuvo la respuesta. Miró a Craig, quien con calma tejía sellos manuales que causaban la muerte de los enormes escarabajos. No podemos permitir que se conviertan en una especie invasora, dijo Craig antes de correr hacia los guardias en la parte de atrás con nubes de pequeños insectos saliendo de sus mangas y volando hacia ellos, bloqueándoles la vista. Aprovechó y apuñaló a uno de ellos en el cuello con su espada corta. Takuma hizo lo mismo y disparó las 2 balas que le quedaban al último guardia, quien no pudo ver las balas de agua que se dirigían hacia él debido a los insectos. Una falló, pero la otra le dio en el costado de las costillas, dándole a Craig la oportunidad de rematar el ataque. Deberíamos conseguir un científico de bata blanca y un guardia, dijo Takuma mientras pasaba por encima de un cuerpo. Craig permaneció en silencio mientras un insecto se posaba en su nudillo. Reconoció a uno de los insectos exploradores que habían entrado antes con su clon. Deberíamos ir por aquí, señaló Craig a su derecha. Hay menos guardias por aquí. Es fácil atrapar a un científico. Tengan cuidado. Los científicos también podrían ser combatientes competentes. Takuma asintió. ¿Encontraron una salida alternativa? Preguntó. Si solo hubiera una entrada y salida del búnker, la entrada pronto estaría vigilada para asegurar que no pudieran salir. Sería más fácil si hubiera una entrada alternativa, o si no, tendrían que luchar para salir. No, pero la gente de aquí podría saberlo. Las alarmas seguían sonando mientras corrían por los pasillos, derribando puertas a patadas, buscando científicos para secuestrar. Cada puerta parecía un nuevo horror. Una sala con órganos conservados en líquido dentro de recipientes de vidrio, una sala con un fuerte olor a desinfectante con una horrible maquinaria para cortar cuerpos, y una cámara frigorífica que era, sin lugar a dudas, una morgue con los gabinetes de cadáveres en la pared. Takuma abrió una puerta y de inmediato sintió un hedor espantoso que le provocó náuseas y le lloró los ojos. Entrecerró los ojos para observar la habitación oscura y se sorprendió de nuevo al ver jaulas que cubrían las paredes con todo tipo de animales atrapados dentro. Todos aullaban, ladraban y lloraban por la alarma. No necesitaba luz para adivinar que habían quedado atrapados en condiciones horrendas y que quienes los habían capturado habían convertido sus vidas en un infierno. «Muévete, Ratel», dijo Craig, que estaba detrás de él, con voz firme. Takuma no podía verle la cara, pero sentía una rabia contenida. Retiró la mano del picaporte, dejó la puerta abierta y siguió adelante. Sin embargo, al doblar una esquina, oyeron un ruido de pasos que venía de una dirección. «Vayan, los alcanzo», dijo Takuma mientras empujaba a Craig para que se adentrara más, quien asintió y se adentró en el búnker. Tendrían que enfrentarse a estos guardias tarde o temprano, y sería mejor que uno de ellos encontrara rápidamente a un científico sin la presión de la lucha y luego regresara a apoyarlos. Takuma observó la luz roja parpadeante a su alrededor, realizó un conjunto de sellos manuales y comenzó a extender su chakra a su alrededor. Tardó unos 10 segundos en penetrar el chakra y activar el genjutsu. Durante ese tiempo, no pudo usar su chakra para ningún otro jutsu. Justo cuando 3 guardias aparecieron de la esquina, su mano fue a la espada en su espalda antes de mirar el ancho del corredor y quitar la mano de la empuñadura. No confiaba en su capacidad para maniobrar su espada en el espacio reducido, por lo que se conformó con un kunai. Se abalanzó para abrumarlos, pero no habían ajustado su posición. Estaban uno cerca del otro al doblar la esquina. En lugar de a uno solo, lanzó el kunai en medio de la empuñadura, lo que provocó que 2 de ellos se apartaran. Se abalanzó y pateó al guardia más cercano, quien lo bloqueó, pero aún así retrocedió unos pasos. 2 segundos, lanzó un puñetazo al segundo guardia, quien lo esquivó retrocediendo y luego intentó ponerse detrás de Takuma, quien no lo permitió saltando hacia atrás para evitar ser rodeado. Tenía que mantener la espalda despejada para tener espacio. 5 segundos, sacó su kunai y desvió uno que le lanzó el tercer guardia por la espalda. Esquivó otro, le dio una patada en la pantorrilla y blandió su kunai con furia contra el otro. Las peleas shinobi eran rápidas. Si les daba un segundo de tiempo, uno de ellos se apartaba de su alcance para preparar un ninjutsu mientras los otros 2 lo retenían. 8 segundos, como esperaba, el guardia de atrás intentó retroceder.
Takuma miró al segundo guardia y vio que tenía las manos vacías. Agarró al primero y lo lanzó con fuerza contra el tercero para retrasar cualquier movimiento. El segundo guardia vio la oportunidad y le propinó una fuerte patada en el costado, que lo estrelló contra la pared. 11 segundos, las luces parpadearon entre rojo y blanco con un intervalo de 1 segundo y medio. Al separarse de la pared, las luces se volvieron blancas y, finalmente, el genjutsu entró en acción. Habían estado experimentando los destellos de las luces durante los últimos minutos. Esperaban el patrón rojo y blanco y, por lo tanto, se habían acostumbrado. El segundo guardia más cercano a Takuma intentó atacar de nuevo, pero al acercarse, las luces se encendieron. Esperaba que se tornaran rojas, y así fue, pero entonces todo en su visión se tiñó del mismo rojo. Se quedó paralizado por instinto antes de sentir una espada fría y afilada atravesándole el cuello. El tercer guardia estaba estabilizando a su compañero, lo empujó cuando su visión se volvió roja sólida por 1 segundo y medio antes de que su visión regresara, y vio la sangre brotando del segundo guardia cuando su objetivo enmascarado giró su rostro hacia él. Su visión volvió a ser de un rojo intenso. Aunque su visión estaba deteriorada, sintió que su compañero guardia se contraía contra la palma de su mano. Recuperó la vista y vio un kunai que sobresalía de la garganta de su compañero. Levantó la vista y vio que el objetivo estaba a 2 pasos de él. Esta vez su visión no regresó. El rojo se desvaneció en negro. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 5 comentarios. Votar 1 queda chapter 372. CH10, 6, 372, 3 ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon.patreon.com o link. El enlace también está en la sinopsis. Takuma perdonó al último guardia y arrastró su cuerpo inconsciente a la habitación abierta más cercana por si Craig no lograba capturar a un guardia con vida. No siguió a Craig y, en cambio, mantuvo la distancia entre ellos para actuar como barrera entre él y los guardias. Encontró a un guardia tendido en medio de un pasillo, pero no le encontró el pulso y supuso que Craig se había encargado del hombre antes de seguir adelante. Caminó en dirección contraria y se topó con una puerta cerrada con un aldrop. No creía que hubiera un científico ni un guardia dentro, ya que estaba cerrada por fuera, pero aún así la empujó. Un repentino tintineo de cadenas lo alertó de una presencia en la habitación completamente oscura. Permaneció alerta en el umbral mientras buscaba un conmutador junto a la puerta y encendía una luz que iluminaba el interior. La habitación tenía azulejos amarillentos que cubrían la mitad inferior de las paredes, mientras que la mitad superior estaba pintada de blanco. El suelo también estaba cubierto de grandes azulejos blancos. Un inodoro metálico, con ducha y lavabo, estaba instalado en la esquina, a pocos pasos de distancia, al descubierto. Una cama con estructura metálica y un colchón delgado estaba atornillada en el rincón más interior de la habitación, y en ella estaba sentado un niño pequeño, de unos 10 años. Una de sus delicadas piernas estaba atada a la pared con una cadena. El niño, vestido con ropa que le quedaba grande, tenía una palidez enfermiza con un matiz verde azulado, ojeras y la piel parecía colgarle del esqueleto. Tenía dedos largos y palmeados, y sus pies parecían aletas. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que el pequeño era víctima de la experimentación que le había proporcionado características acuáticas. El niño se retiró a su cama, con los ojos llenos de miedo mientras miraba al extraño enmascarado, con sangre salpicada en su ropa y máscara. Takuma quería consolarlo y decirle que no tenía malas intenciones, pero no estaba seguro de cómo hacerlo, ya que era evidente que había sufrido abuso. Takuma abrió la boca para decir algo cuando algo hizo clic en su mente. Desvió su atención del chico a la habitación y, de repente, la encontró inquietantemente familiar. Un dolor agudo y punzante estalló en su cabeza y se extendió al cuello, casi haciéndole ceder las piernas cuando un destello de memoria le despertó una emoción terrible. Eran los recuerdos reprimidos que había visto antes. Tenía la espalda apoyada contra una pared de azulejos. Su cuerpo temblaba mientras se agitaba de miedo mientras un joven con le gritaba. El recuerdo siempre había sido borroso, abrumado por una intensa emoción, pero se hizo evidente cuando reconoció que la habitación en su memoria era casi idéntica a la que se encontraba en ese momento. Sentía cada fibra de su ser gritándole que saliera del búnker y no dejara de correr hasta llegar a su habitación en casa de Maruboshi. Abrió el puño con fuerza, mientras los músculos tensos de todo su cuerpo se le resistían.
Salió de la habitación y respiró hondo para calmarse. No quería sentirse así. Esos no eran sus recuerdos. Las preguntas lo inundaban. ¿Había estado su cuerpo en el búnker cuando era niño? ¿Habían experimentado con él? Kon era un agente de raíz, pero este búnker estaba investigando a Orochimaru. ¿Qué conexión había allí? El dolor le azotaba la cabeza mientras se concentraba en el asunto, así que al oír pasos, sintió alivio al desviar su atención a otra parte. Llegó otro trío de guardias. El que iba a la cabeza llevaba un parche en el ojo y un chaleco antibalas, y parecía mucho más fuerte que los que había enfrentado hasta entonces. ¿Hay más niños aquí?, preguntó Takuma mientras lanzaba un shuriken al lavabo de la habitación. El grifo se abrió y el chorro de agua empezó a derramarse por el suelo. ¿Por qué? ¿Quieres unirte a ellos?, preguntó el guardia principal. Takuma no respondió y tejió sellos manuales. Antes de que los guardias pudieran interrumpirlo, entró en la habitación. El chico temblaba de miedo mientras se escondía debajo de la cama. El agua del suelo comenzó a acumularse. Acumuló chakra en el lado izquierdo de su cuerpo y aumentó su carga contra la pared que daba al pasillo. El hormigón y los ladrillos se derrumbaron al atravesar la pared, y las grietas se extendieron hasta el suelo y el techo. Agarró a uno de los guardias por la cara y se estrelló contra la pared opuesta, entrando en la habitación contigua, antes de que pudieran reaccionar. La masa de agua se precipitó por el aire y se alojó tras su espalda antes de dividirse en 8 tentáculos, 4 de los cuales se clavaron en su mochila de armas, extrajeron 4 kunais y los clavaron en los puntos vitales, matándolo. Takuma se giró y atrapó el brazo del guardia principal cuando un kunai se detuvo a centímetros de su rostro. 4 tentáculos se fusionaron en 2, agarrando al guardia y tirándolo hacia un lado. El guardia arrancó los tentáculos, no sin antes saltar unos pasos hacia un lado. Los otros 4 tentáculos también atacaron, pero el guardia reaccionó hábilmente y esquivó todos menos uno, que lo golpeó en la cara, aturdiéndolo. No fue suficiente para asestarle un golpe mortal, pero logró apartarlo de una patada y lanzarle una etiqueta explosiva antes de saltar de la habitación donde el otro guardia lo acechaba. Dobló la espalda para resistir un ataque de espada mientras se preparaba para un impacto explosivo que no llegó, lo que solo podía significar que la etiqueta se desactivó antes de explotar. Takuma hizo una finta para abrirse paso antes de golpear al guardia con fuerza en el estómago con un puñetazo reforzado. Sus 8 tentáculos lo atraparon, y Takuma lo lanzó hacia el agujero, justo cuando el guardia principal con el parche en el ojo emergía. No se sorprendió y apartó a su compañero sin esfuerzo, pero esto le dio a Takuma el tiempo justo para realizar un breve conjunto de sellos manuales para el elemento relámpago. Choque y clavó la corriente en sus tentáculos. 8 tentáculos. Modo choque. Takuma sintió un aire familiar hervirle la sangre. Desde que ocupó el cuerpo, había intentado desvincularse de la vida anterior a su llegada. No heredó los recuerdos y no le importaban, pues no tenían nada que ver con él. Momentos de curiosidad lo habían tentado, y siempre era castigado con dolor por albergarlos. Ese día en Yu, había aceptado que jamás conocería el origen de su cuerpo. Pero entonces, los recuerdos que lo eludían irrumpieron repentinamente en su vida. Le dijeron que era hijo de 2 padres comerciantes, pero tras tener esas visiones, supo que no podía ser cierto. Alguien se había tomado la molestia de inventar una historia de vida. Incluso después de saber todo eso, seguía sintiéndose cómodo con el desconocimiento. Había imaginado lo que haría al conocer a Kon, y la idea de matarlo al instante se volvió más atractiva que mantenerlo con vida para obtener información sobre su pasado. Pero al ver a ese chico, su condición, el miedo y la aprensión en sus ojos, sintió algo que le disgustó. No era empatía, sino familiaridad, como si hubiera estado en la misma situación que él. El cuerpo de Takuma podría haber estado en una posición similar, pero él no. Sin embargo, sintió emociones intensas que no eran suyas. Ver al chico le hizo aceptar la realidad. Por mucho que intentara ignorar el pasado, mientras ocupara su cuerpo, no habría escapatoria. Necesitaba afrontarlo de frente si quería ser libre. El guardia principal usó a su compañero como cobertura y lo empujó hacia Takuma, quien corrió hacia él. Takuma ignoró al guardia que se tambaleaba hacia él y mantuvo la vista fija en el guardia principal, que estaba atrás, quien comenzó a tejer sellos manuales. Él lo imitó y también tejió sellos manuales. Los tentáculos atraparon al guardia que se tambaleaba y descargaron toda su corriente sobre él, dejándolo inconsciente, lo cual fue una suerte porque 8 tentáculos. Modo choque causaba un dolor más intenso que daño.
Los dos shinobi completaron sus sellos manuales y lanzaron su jutsu. Liberación de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Liberación de agua. Ola de agua salvaje. Una bola de fuego intenso y arremolinada que abrasó las paredes y elevó la temperatura al instante. Chocó con la ola de agua descontrolada. Ambos jutsus se neutralizaron mutuamente, sumiendo la habitación en vapor. Pero si uno observaba con atención, una cantidad significativa del agua permaneció líquida, ya que el fuego no pudo evaporarla. Bastardo, pensó Takuma. Parche no dudó en sacrificar a su compañero guardia. Si no hubiera contraatacado con ola de agua salvaje, el guardia habría quedado reducido a cenizas. Las orejas de Takuma se levantaron y tiró su torso hacia atrás para evitar la hoja de un kunai. Mal movimiento, amigo, se susurró a sí mismo. Se entrenó para luchar bajo la protección del jutsu de escondite en la niebla, el elemento agua. Concentró su atención en sus oídos, y su audición se agudizó al oír los débiles pasos, el roce de la ropa y el tenue zumbido del metal cortando el aire. Esquivó otro kunai y entrecerró los ojos para ver una tenue silueta. No necesitó más que eso y lanzó un puñetazo. Parche lo evitó apartándose, pero Takuma envió un pulso de chakra concentrado desde su puño para estrellarlo en la cara del guardia principal. ¡Ay! 4 tentáculos con kunai se lanzaron hacia adelante, y el guardia hizo todo lo posible por detenerlos, pero terminó desarmado. Takuma intervino con un puñetazo aumentado estándar que lo dejó sin aire. Parche en el ojo se mantuvo firme e intentó atacarlo, pero Takuma lo bloqueó cómodamente. Intentó retroceder, pero los tentáculos lo jalaron de los pies con la fuerza suficiente para detenerlo por un momento. Cuando el puño cargado de Takuma hizo contacto con la cara del guardia principal, sintió que los huesos faciales se doblaban y luego crujían bajo sus nudillos, y eso fue antes de que el chakra estallara y le destrozara completamente el cráneo. El hombre cayó al suelo cuando el vapor empezó a disiparse. Takuma quería saber más sobre su pasado. Quería los recuerdos, sabiendo que no serían bonitos ni serían reprimidos. Perseguir a Rotiakon era la única opción aparente hasta ahora. El búnker estaba conectado a él de alguna manera y quería saber cómo. Takuma entró en una habitación, se quitó el chaleco lastrado que llevaba debajo de la camisa y se deshizo de las pesas adicionales en las muñecas y tobillos. La sensación de libertad e ingravidez mejoró su estado de ánimo un poco después. Oyó muchos pasos acercándose y salió. Estaba abandonando el plan de capturar a un científico y a un guardia. Iba a capturar todo el búnker y obtener las respuestas a sus preguntas. 2. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.